Vamos a orar al Señor para que Él nos guíe, ¿cierto? Y Él pueda abrir su palabra en realidad, ¿cierto? Que Él sea hablando a nuestras vidas. Oremos. Amado Padre, gracias damos, Señor, porque el solo hecho de abrir tu palabra es una muestra de tu misericordia, es una muestra de tu cuidado a tu pueblo, Señor. Padre amado, sé tú alimentando a nosotros como rebaño, dándonos esa agua bendita, ese alimento bendito único, Señor, esa leche espiritual no adulterada, Señor, para que por ella crezcamos como a ti te agrada, Señor. Amado Señor, ten misericordia y mira, Señor, mi debilidad. Tú, por sobre todas las personas, incluso mi esposa que están en esta sala, tú me conoces, Señor. Tú sabes que soy un hombre débil y pecador, Señor. Padre, ten misericordia y por favor, habla a través mío, Señor. Habla a través de mi vida, Señor. Engrandece tu nombre en medio de nosotros. Que tu iglesia, Padre Santo, sea edificada conforme a tu voluntad. En Jesús oramos, Señor. Amén. Amados hermanos, estamos terminando el año 2018. Inicia el año 2019. Y nos preparamos, muchos de nosotros, para esperar, ¿cierto?, el término de año, esa noche, término de año, y recibir este nuevo año. Y el Señor ha querido que hoy día cerremos con la segunda carta de Pedro. El Señor ha querido que despidamos el año, despidiendo también la segunda epístola de Pedro. Pero también en esa segunda epístola de Pedro el Señor nos da varias exhortaciones que nos van a ayudar a enfrentar el nuevo año que viene, 2019. Y esperamos, amados, que no sean solamente deseos como típicamente se hacen a fin de cada año, y que cuando llega ya marzo, si es que ya empiezan a difuminarse, a desaparecer. Es la palabra del Señor, amados, son los deseos del Señor, es la voluntad del Señor y es el Señor el que manda y que esto pueda ser una realidad en nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Les invito a que vayan a segunda de Pedro. Vamos a tratar de tomar los 3 capítulos de esta segunda carta y así vamos a tomar lo que yo considero las 3 exhortaciones o los 3 focos más importantes que el apóstol Pedro tiene para dar a la iglesia del Señor antes de morir. Decía en la mañana y preguntaba, ¿qué le dirías tú a tu esposa? ¿Qué le dirías tú a tus hijos si sabes que vas a morir la semana que viene? ¿Qué le dirías a ellos? ¿Qué es lo más importante que tú tienes que decirle a ellos o dejarles a ellos? Quizás es una posesión, quizás es tu vivienda, tu auto, riquezas, quizás es educación. Muchos padres dicen lo más importante es la educación. Quizás es algún consejo para enfrentar la vida. Pedro acá entonces, el autor de la carta, quien se presenta como Simeón y luego como Pedro, quien se presenta como primero esclavo y luego como apóstol, va a mencionar 3 grandes puntos que para él son lo más importante que él puede dejarle al rebaño del Señor, a la novia de Cristo. Y el primero de ellos es la preeminencia de la palabra de Dios. El segundo es los falsos maestros. Y el tercero es la segunda y gloriosa venida de Cristo. El autor, repito, se presenta como Simeón Pedro. Y esto desde el inicio de la carta ya nos muestra la humildad de este varón de Dios. Ya no es ese impulsivo Pedro que confiando en sí mismo decía, Señor, yo hasta la muerte voy a ir contigo. No, él ya es un hombre restaurado, es un hombre que ha meditado en las cosas santas, es un hombre que ha crecido, es un hombre que ya ha madurado, y él dice, yo soy Simeón, mi nombre antiguo. Yo recuerdo de dónde el Señor me sacó. Yo recuerdo mi vida pasada. Yo sé que era un terrible pecador. Ese era yo, Simeón. Pero hoy día también, dice él, ¿cierto? Pedro, el nombre que el Señor me dio. Soy una nueva persona, una nueva criatura. Si bien recuerdo de donde el Señor me sacó, esto me ayuda para mantenerme en humildad, pero también veo lo que Dios ha hecho en mí.
Él me ha hecho ahora una piedra, una roca dentro de su iglesia. Él me ha utilizado para edificar a su pueblo. Luego dice que es esclavo y apóstol. Y esta es una fórmula de los hombres bíblicos, de los apóstoles. Por lo general lo vemos en la Escritura. Antes de presentarse como apóstol de Dios, enviado de Dios, elegido de Dios, él dice: yo soy un esclavo de Dios. Soy solamente un siervo del Señor. Antes de ser pastor, profesor, incluso en temas no solo eclesiásticos, ingeniero, piensa lo que quieras, tú eres un esclavo del Señor. Tú eres un siervo del Señor. Esa es tu identidad. Y para el cristiano que entiende esto, es un gozo ser esclavo de Cristo. Mi vida entera es de Él. Y luego yo digo, y Él me ha dado además la labor de, dice Pedro acá, apóstol, es decir, de enviado. Soy un hombre apostólico que habla palabra de Dios, que edifica la iglesia del Señor. El estilo de esta segunda carta, escrita entre el año 65 y 68 después de Cristo, en plena persecución de Nerón, una de las persecuciones más férreas que ha sufrido la cristiandad. El estilo es menos detallista que la primera carta de Pedro, es menos armonioso, es una carta un poco más rústica, podríamos decir una carta propia de un pescador de ese tiempo. Sin embargo, no pierde Pedro la urgencia y la diligencia, la pasión, la devoción por el Señor y el amor por las almas. La primera carta le ayudó a escribirla a Silvano o Silas, un excelente hombre usado por Dios como hombre apostólico, no apóstol. Pero esta no, acá vemos a un Pedro que está solo. Pedro está solo escribiendo quizás sus horas más oscuras esta carta, sabiendo que va a morir. El Señor le había dicho en Juan 21, 18, más cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieres. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, el Señor agrega y le dice a Pedro ahí: sígueme, nuevamente, sígueme. El anciano Pedro, amados, está en esta carta gastando sus últimos alientos de vida en lo que verdaderamente importa, hermanos: el reino de Cristo. Su lucidez espiritual lo hace presentarse como un enviado de Dios, preocupado de lo que verdaderamente importa: el bienestar de la novia de Cristo. Solo en el inicio ya vemos y ya podemos sacar de ahí una gran enseñanza a nuestras vidas, hermanos. ¿Qué es lo que verdaderamente nos importa? ¿Por qué desgastarnos? Incluso en la condición de Pedro, perseguido, viejo, anciano, ya pronto a morir, él está preocupado no de su herencia, no de su testamento, no de su comodidad como anciano, quizá ir a vivir, no existían en ese tiempo, pero pongámoslo así, ir a vivir a una estancia de ancianos llenos de atención y de paz. No. Él está preocupado de la santidad de la iglesia, del pueblo de Dios. Él está haciendo, incluso con su último aliento, amados hermanos, y con fervor y pasión, él está cumpliendo la tarea que el Señor le encargó cuando lo restauró. Cuando el Señor lo restauró, ojo, él no quiere hacer otra cosa porque sabe que Dios le ha perdonado esa terrible negación. Él me perdonó y Él me mandó. ¿Qué le mandó? Pedro, ¿me amas? Señor, sabes que te amo, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice: entonces apacienta a mis ovejas. En el mismo capítulo 21 de Juan. Es lo que Pedro está haciendo, hermanos. Dedicó su vida a cumplir esta tarea. Y aún así, sus últimos días de vida, sus últimos alientos. ¿Quiénes son los receptores? En la primera carta vemos que son los cristianos que están expatriados, es decir, que están fuera de sus patrias, están dispersos en distintas provincias romanas: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Si bien aquí no se nombran estas provincias, sí se dice que esta carta va dirigida a todo creyente que ha sido alcanzado por la fe en Cristo Jesús. El contexto, repito, el año 64, hay un terrible incendio en Roma. Nerón, se dice por muchos que fue el que lo ocasionó. Él era un hombre desquiciado, un hombre totalmente perverso, sanguinario. Se dice que él quiso hacer este incendio porque antes de morir quería ver una gran catástrofe, y además luego de la destrucción con el incendio él quería construir la ciudad a su manera. De hecho se dice que mientras que estaba ocurriendo el incendio él estaba arriba, ¿cierto?, en
en uno de los edificios más emblemáticos del lugar, tocando su arpa, su lira. Y este hombre desquiciado, cuando ve que el pueblo empieza a culparlo a él, empieza a perder su popularidad, yo decía en las encuestas, busca entonces a quién culpar, y no hay nada mejor que un pequeño grupo de hombres que se dicen seguidores de un supuesto salvador que murió, que además son, quizás tienen relaciones incestuosas, era de los que se le culpaba porque se llaman hermanos, sin embargo están casados y tienen hijos, pero son hermanos. Además comen carne humana y beben sangre, porque ellos celebraban la cena. Culpémoslos a ellos. Y empieza, por tanto, amados hermanos, una de las persecuciones más violentas que ha sufrido la cristiandad, la cual trae no solamente dolor físico, terrible, sino que trae dolor espiritual, trae depresión espiritual. Hay niños huérfanos, sus padres han sido cocidos con pieles de animales y tirados al coliseo para que los animales, los leones, se los coman. Hay hermanos sufriendo porque sus pastores se han olvidado de la palabra del Señor y han preferido arrancar y acomodarse al mundo. Hay iglesias abandonadas. No hay comida para ellos. No puedes ir a comprar porque eres cristiano, te van a matar. Es en ese contexto en el cual Pedro entonces escribe esta carta. Y el primer punto que él menciona, capítulo 1 principalmente, repito, es la preeminencia de la palabra del Señor. Con estos 3 puntos que mencioné hace un rato, Pedro responde a la pregunta: ¿cómo debe vivir el cristiano o la iglesia en medio de un mundo impío que aborrece al Señor y que mata a los hijos de Dios? ¿Cómo debemos vivir? Con 3 puntos: la preeminencia de la palabra del Señor, una advertencia a tener cuidado con la falsa doctrina, es decir, con los falsos maestros, y en tercer lugar, mirando y esperando y preparándonos para la segunda y gloriosa venida de Cristo. La preeminencia entonces de la palabra del Señor. Dice capítulo 1, versículo 12 al 15. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia, después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Sin Biblia no hay cristianismo posible. Dios jamás ha dejado a su pueblo sin palabra, jamás. Pues su presencia, hermanos, la presencia de Dios se hace real solo mediante el ministerio del Espíritu Santo, quien actúa a través de la santa palabra de Dios. No existe otra forma. No hay tal cosa como un actuar del Espíritu Santo alejado de la palabra de Dios. Así como tampoco existe un actuar de la palabra de Dios sin el poder del Espíritu Santo. Es así que Pedro, por lo tanto, como base, desde la palabra de Dios, inicia su carta. Él empieza a cimentar así sus exhortaciones. Porque si de verdad queremos ser fortalecidos en tiempos de persecución, en tiempos de dolor, si queremos no caer jamás, como dice Pedro también en los versículos anteriores de este capítulo, si queremos vivir en luz y además queremos vencer ante ataques doctrinales, por ejemplo, de los falsos maestros, debemos conocer la palabra del Señor. La palabra del Señor, amados hermanos, es el mayor estandarte que el cristiano puede levantar, que la iglesia puede levantar. Yo decía que uno de los recursos pedagógicos de aprendizaje más antiguos y utilizados y efectivos es la repetición, una tras otra vez. Repetir, repetir y repetir. Y esto trae un fruto que es la memorización. Mientras yo más repito, memorizo lo que estoy repitiendo. Pero no solamente eso se queda ahí, sino que además, bíblicamente hablando, eso, amados hermanos, va a traer también una profundización en las verdades bíblicas y va a traer una aplicación de lo que yo estoy repitiendo, memorizando y profundizando. Deuteronomio 6, lo mencionaba nuestro pastor Alex, dice que le repetirás a tus hijos, ¿qué cosa? La palabra del Señor. ¿Cuándo? En todo momento,
en el camino, al acostarse, al levantarse, siempre. La palabra del Señor, una y otra vez, la palabra del Señor. Es la herramienta que utiliza Pedro. Es la herramienta que utiliza Pedro. Y una y otra vez Pedro presenta en esta carta la palabra del Señor. Parece que Pedro está desesperado, hermanos. No sé si a usted le ha pasado y se ha encontrado con una persona desesperada que te quiere decir, cuidado con esto, y estoy desesperado porque yo lo viví. Yo me aparté de la palabra del Señor. Y yo no quiero que a ti te pase lo mismo. Aférrate a la palabra del Señor. Medita en la palabra del Señor. Profundiza en la palabra del Señor. Vive conforme a la palabra del Señor. ¿Conoces la palabra del Señor? ¿La conoces? Amén, decimos. Bueno, vuelve a conocer la palabra del Señor. Dice que Él no se va a cansar, ¿cierto? Él dice que Él va a siempre recordar estas cosas. Y Él agrega, aunque ustedes ya las sepan, hermanos. Aunque ustedes ya las sepan. Pastor, ese tema ya lo pasamos. Amén. Vamos a repasarlo. ¿Cuántas veces? Una y otra vez. Pastor, siempre hablan del Evangelio en esta iglesia. Gloria a Dios, ¿de qué más que vamos a hablar? De Condorito. De la palabra del Señor, hermanos. Hermanos, no somos iglesia si no hablamos de la palabra del Señor. Si no quiere la palabra del Señor, no venga a la iglesia. Una y otra vez los voy a recordar, aunque vosotros las sepan, ustedes las sepan. ¿Cómo se reconoce a un verdadero pastor? Que él habla la palabra del Señor. Una y otra vez, una y otra vez. Y aunque estén confirmados en la verdad, aunque seamos creyentes, sí, aunque usted sea creyente. Una y otra vez. Dice además que Él va a abandonar el cuerpo, es decir, Él sabe que va a morir. Y Él sabe la muerte que le va a tocar, que va a ser terrible, pero Él dice, a pesar de eso, yo estoy preocupado, hermanos, de su alma. Porque la palabra del Señor les va a mantener firmes y va a consolar su alma. Voy a seguir a pesar de que yo voy a morir. Mi último aliento va a ser gastado en recordar la palabra del Señor. La palabra del Señor. Y no solo eso, versículo 15. Dice que con diligencia, con ánimo pronto, voy a utilizar todo mi intelecto, todos mis recursos, todo lo que tengo. ¿Para qué? Para que incluso aunque yo esté muerto, bajo 4 metros de tierra, aunque yo ya no esté, yo me voy a preocupar de dejar todo listo. ¿Para qué? Nuevamente, para que tengan memoria de estas cosas, memoria de la palabra del Señor, una y otra vez, memoria de la palabra del Señor. Pedro no quiere que seamos dormilones. Él no quiere una iglesia así dormida, pero es que está todo malo, por tanto, olvidémonos. No. Como está todo malo en el contexto de estos hermanos, despierten y perseveren en la palabra del Señor. Dice que los va a despertar no con consuelo, extrañamente. Yo no los voy a despertar con consuelo y con palmaditas en la espalda, no. Lo decía una vez, los sufrimientos del cristiano no invalidan los mandatos de Dios. Jamás. Puede estar sufriendo y nada invalida los mandatos del Señor, nada. Sino que Él dice que los va a despertar con amonestación. Claro que Pedro no aminora el sufrimiento, después va a dar un montón de remedios y de medidas para tomar respecto del dolor. Pero lo primero es la palabra del Señor, lo primero que importa es la voluntad de Dios, no mi voluntad sobre las circunstancias, a pesar de que sean terribles. Como efecto secundario o como reacción, efectivamente el Señor va a tratar con mi tristeza y mi angustia. Pero yo primero me rindo al Señor. Luego dice en el versículo 1 y 2 del capítulo 3, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto nuevamente, con exhortación, vuestro limpio entendimiento. ¿Para qué, Pedro? ¿Para qué nos despiertas? Ojo, para que tengáis nuevamente, amados hermanos, memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandato del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Nuevamente, amados hermanos, despierta, hermano. ¿A qué? A los profetas, Cristo, apóstoles. ¿Qué es eso? Es todo el canon de la Escritura. Es lo que Pedro está mencionando acá. Toda la Escritura es inspirada por Dios y no es una posibilidad más
que nos va a ayudar. No, no, no. Ella es lo útil para nuestro bienestar, para conformarnos a la imagen de Cristo. Toda la palabra del Señor. Y esto es lo que le hace falta a la cristiandad actual. No solamente tener la palabra del Señor, sino que la profundización en la palabra del Señor. Esto es, amados hermanos, lo que los púlpitos han abandonado el Evangelio. Las Escrituras son solo un apoyo para hacer un culto al hombre. Parece más una fiesta que un culto solemne a Dios, lo que se ve tristemente en muchas iglesias domingo a domingo. Ellos toman la palabra de Dios, la tergiversan, toman textos para alimentar el ego, para alimentar el pecado, aunque no dicen vamos a alimentar el pecado, para hacerte sentir bien y tranquilo, mientras el mundo, hermanos amados, se está cayendo a pedazos. Hermanos, el mundo, los hombres, día a día, están yéndose al infierno, mis hermanos. En el mejor de los casos se usa solo como un consejo más de un montón de listados de distintas religiones, de distintos gurús, que si me van a ayudar a cumplir mis intereses, si me van a ayudar a cumplir mis metas, entonces la palabra de Dios ahí sí me sirve, ¿cierto? Porque dice lo que yo necesito. ¿Para qué? Para mis fines. Y esto es lo que Pedro ataca aquí, hermanos. Este es el peligro que Pedro ataca aquí. Y es lo que nosotros debemos atender. Por sobre todas las cosas, debemos levantar la palabra del Señor y ponerla, amados hermanos, en el lugar que a ella le corresponde. Hermanos, la palabra de Dios, yo no soy muy dado a creer en cosas tan espirituales, místicas, y obviamente yo creo en la palabra del Señor y creo que el Señor habló a través de su palabra. Pero sí quiero decirles algo, hermanos, y esto siempre lo voy a decir y lo digo, no es una verdad pentecostal ni carismática de estos grupos extremos, entendiendo que hay hermanos en las iglesias también pentecostales, pero hay grupos extremos que parecen haber raptado principios y verdades bíblicas. Y esto no es así, hermanos, pero escuchen, la palabra de Dios sí conecta nuestra humanidad, lo terrenal, con lo espiritual. Hermanos, cuando usted hable la palabra de Dios, abre una ventana al cielo. Hermano, y el Señor le habla a través de ella. El Señor está ahí hablándole cuando usted está leyendo la palabra del Señor. Usted abre una ventana del cielo y empieza a recibir miles y miles de bendiciones que descienden desde la gloria de Dios. Porque es la voz de Dios hablándonos. Y también, amados hermanos, cuando usted cierra la palabra del Señor, usted le cierra la boca tontamente a Dios. Usted, como he dicho otras veces, le dice, cállate, yo no te necesito. No me interesan tus consejos, no me interesa tu voluntad. Yo veo cómo lo hago. Neciamente. Amados, vivimos en la época que tiene mayor abundancia de palabra de Dios. Lo decía nuestro pastor Alex, gloria a Dios, porque es muy similar a lo que yo tenía acá en mis notas. Usted lo puede descargar de distintos formatos, lo puede escuchar en el auto, lo puede escuchar en su personal estéreo, eso ya está como pasado de moda, personal estéreo. Lo puede escuchar, amados hermanos, caminando. Lo puede, hermano amado, ver no solamente en texto escrito, sino que también hay videos de sermones. Hay también, no sé qué más agregar, hermano, pero la palabra de Dios está en todos lados. Nuestro pastor decía, y es cierto, en nuestro idioma no solo hay una versión, hay muchas versiones. Hay distintos tamaños, unas de bolsillo, otras solamente en el celular. Hermanos, qué hermoso. Pero el Señor nos va a pedir cuentas por eso. ¿Qué estamos haciendo con su palabra? ¿Qué estamos haciendo con la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa. Y cuando nosotros tenemos ese poder ahí y lo ponemos acá abajo, el Señor nos va a pedir cuentas, mis amados hermanos. Ahora bien, atendiendo a la situación de estos hermanos, si nosotros vamos al texto también, Pedro le dice que en ella, en la palabra del Señor, hay promesas bellas y grandiosas. Y piensa, por ejemplo, en algunas. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué pasa contigo cuando estás sufriendo? Cuando estás en dolor, en angustia. ¿Qué es lo primero que recuerdas?
Ahí tienes una promesa, hermano, maravillosa para tu memoria. Yo estoy con vosotros todos los días. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. Aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Haré con ellos pacto eterno, en el cual no me cansaré de hacerles bien, dice el Señor. Hermano, el Señor está empeñado día a día en hacerte bien, si tú estás en Cristo. Es un pacto y el Señor, ¿acaso es mentiroso? ¿Es un hombre para olvidarse de sus promesas? No temas, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Son muy conocidos estos textos y hay miles y miles de promesas, de palabras que están ahí en la voz de Dios, en la Escritura, que nosotros ignoramos. Preferimos ir al psicólogo, preferimos ir al consejero, incluso a veces del mundo, antes que abrir la palabra de Dios y doblar nuestras rodillas y pedir al Señor: oh Padre Santo, aplica estas promesas aquí, porque estoy sufriendo. Yo te necesito. Ese es el ejercicio que Pedro quiere que hagan estos hermanos, que se adapten, se amolden y vivan conforme a la palabra del Señor. Punto número 2, los falsos maestros. Segundo capítulo de Pedro, de la segunda epístola, versículo 1, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Versículo 10, siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Versículo 11, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecen en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Esta es una foto de un falso maestro. Pedro no se guardó nada para detallar el perfil de un falso maestro. ¿Y por qué el segundo tema de Pedro respecto a los falsos maestros lo presenta en el contexto de los hermanos sufriendo? ¿Por qué este tema de los falsos maestros Pedro lo presenta cuando le quedan los últimos alientos de vida? ¿Por qué, hermanos amados, él está preocupado del rebaño de Dios con la advertencia de los falsos maestros? Y yo hice una nota acá que quizá grafica un poco lo que Pedro está haciendo. A veces vamos a los pastores a pedir ayuda por A, B y C. Y muchas veces nos vamos frustrados de ahí. Porque el pastor me llevó a ver mi pecado. O me presentó los mandatos y principios bíblicos y esto estropeó mis propios planes. O cambió muchas de mis decisiones. ¿Por qué? Porque muchas veces, amados hermanos, el consejo va a ir a lo que verdaderamente importa, no a lo que tú crees que importa. ¿Qué estaba ocurriendo acá? Quizás algunos hermanos estaban esperando esta carta, estaban ansiosos de saber cómo enfrentar la persecución, cómo esconderse de los perseguidores. Estaban quizás esperando esta carta para que Pedro les dijera: cuidado cómo hablen de esta otra forma, para que no vayan a ser descubiertos y los vayan a matar. Quizás estaban esperando que Pedro le diera un listado de cosas por hacer para irse a esconder a los montes y soportar la persecución. Sin embargo, lo que Pedro hace es la preeminencia de la palabra del Señor y, en segundo lugar, advertirle de un problema, amados hermanos.
que puede destrozar tu alma y que es lo que verdaderamente importa. No lo que quizás los hermanos pensaban que importaba. No es la persecución física, no es la muerte física, no es el dolor físico y lo que eso acarrea. Ese no es el problema. El problema es que en esas circunstancias empiezan a proliferar los falsos maestros y ellos van a hacer que tu vida espiritual decaiga, que tu vida espiritual sea monótona y que tu vida espiritual se acabe. Eso es lo que verdaderamente importa y es ahí a donde Pedro apunta ahora. Él dice así: hubo falsos profetas. Es una realidad, es cosa de abrir el Antiguo Testamento y mirar. Hay falsos profetas, falsos maestros. Y también van a haber falsos profetas y falsos maestros. Él dice 3 características respecto a ellos. Son principalmente 3 las que yo quiero mencionar. Ellos salen desde la misma iglesia. Es extraño que un falso maestro llegue de afuera porque inmediatamente nosotros vamos a ver que él o se conduce de manera distinta, habla de manera distinta, no se adecúa al formato de la iglesia bíblica que estamos, por la gracia de Dios, levantando. Es extraño. Sin embargo, esto no ocurre así por lo mismo, porque él es hábil. Él gana las confianzas y poco a poco sale de entre el mismo pueblo. Es natural. Parece algo totalmente familiar. No debemos extrañarnos de que esto sea así, hermanos. Hay gente que se asusta cuando ve que hay conflicto en las iglesias, que hay excomunión en las iglesias y que dicen que rara esta iglesia, echan a la gente. No, hermanos amados, en una iglesia bíblica, donde la preeminencia de la palabra de Dios está haciendo efecto, las ovejas están creciendo, las ovejas están engordando espiritualmente, claro que van a llegar los falsos maestros, van a salir para tratar de devorar a estas ovejas. Vaya a una falsa iglesia y usted se va a encontrar con la iglesia llena, nunca hay problemas. Todo se arregla bajo principios humanos. Cuando una iglesia empieza a vivir conforme a la palabra de Dios, hermanos amados, los falsos maestros empiezan a querer devorar a esas ovejas y por lo tanto la iglesia tiene que empezar a aplicar lo que es conocido como la disciplina bíblica. Pablo le dice a Tito: por eso te dejé en Creta para que sacaras lo deficiente, es decir, a hombres que no estaban calificados para el ministerio, y pusieras hombres calificados, les da los detalles de cómo estos deben ser. Pero también le dice en el capítulo 3, versículo 10, le dice: al hombre que cause división después de una y otra exhortación, sácalo de acá, échalo. No hay un tiempo de espera, no, sácalo del lugar. Si él no se arrepiente, si él no quiere cambiar, saca a ese falso maestro en medio tuyo, porque va a destruir la congregación. Luego dice Pedro, que son carnales. Ellos andan tras la carne en sus deseos corrompidos. Viven para pecar. No se cansan de pecar. De manera sutil usan la gracia y la libertad cristiana como permiso para incitar incluso a otros a pecar. Dice él que a los que recién fueron sacados del error, huyeron del error, a los nuevos creyentes, de ellos se rodean. Y a ellos, hermanos, son la presa más preferida de los falsos maestros. Yo decía que esto es una pedofilia espiritual, porque ellos toman a los primerizos creyentes y con ellos empiezan a abusar poco a poco. Así asquerosa es, hermanos amados, la tarea que llevan a cabo estos enviados de Satanás. Tienen los ojos llenos de adulterio. Y una mejor traducción acá sería que ellos tienen los ojos llenos de adúltera. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ellos, amados hermanos, son adúlteros de corazón de manera deliberada. Ellos no luchan en contra del pecado, ya sea en el metro, en sus casas, cuando están en la internet, en todo lugar, sino que todo lo contrario, ellos buscan cómo cometer adulterio en sus corazones. Los puedes reconocer fácilmente. Ellos son los que te van a decir que los pastores son muy legalistas aquí. Ten cuidado si en realidad el Señor te ama. Para eso está la gracia. El Señor perdonó tus pecados. No importa cómo estás viviendo. No, es que siempre en la iglesia se habla mucho de la santidad. Y fíjate que nadie es santo. Bueno, ellos tuercen milimétricamente, también lo he dicho, la doctrina poco a poco y ocupan la gracia como excusa para pecar. Date cuenta. ¿Y por qué te digo que te des cuenta, amado? Porque el falso maestro no sale de la noche a la mañana. El falso maestro empieza como un falso hermano. El falso maestro empieza con un falso hermano que
empieza poco a poco a generar división en la congregación. Ese falso hermano que ahora puede estar diciendo amén, pero que en 2 horas más va a estar en la mesa cuestionando la autoridad pastoral. ¿Por qué? Porque ellos no se someten. Acá muchos llegan a la iglesia, hermanos, anhelando iglesias bíblicas. Vienen aquí deseosos de ser parte de una iglesia bíblica. Vienen con fervor, con pasión, quieren servir. Y claro que necesitamos edificar esta iglesia conforme a la palabra de Dios. Sin embargo, amados, cuando esos hermanos deben conformarse a la palabra de Dios, huyen. Siembran por debajo la división y luego huyen, se arrancan. No soportan la voluntad de Dios. Hermanos, lo he dicho y lo vuelvo a decir. Si queremos iglesias bíblicas, debemos tener vidas bíblicas. Hermanos, no hay iglesias bíblicas sin vidas bíblicas. Y si tú no quieres vivir vidas bíblicas, no vas a tener una iglesia bíblica, vayas donde vayas. Cuando ellos deben empezar a rendir cuenta, cuando ellos son confrontados por su vida pecaminosa, cuando ellos no reciben consejo, se acaba el fervor, se acaba la pasión, se acaba el deseo de la iglesia bíblica, porque en realidad, amados hermanos, y tristemente, ellos están muertos espiritualmente y te van a arrastrar al error. Es por eso la importancia que le da Pedro a este tema. Y miren qué terrible es este pecado, hermanos, para cerrar este segundo punto. Pedro, hermanos, no pudo ser testigo de esto, pero está en los evangelios. Juan 17, 20 al 23. El Señor estaba sudando sangre por las almas. El Señor estaba en la noche quizás más oscura. Él sabía que iba a recibir la ira de Dios sobre su vida. Y Él está rogando por nosotros. Pero Él está rogando, dice, para que, más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El falso hermano, que está apuntando a ser un falso maestro, está cometiendo un pecado totalmente aborrecible porque está yendo en contra de la voluntad del Señor Jesucristo, la cual es presentada en este texto. Él está rompiendo y fisurando poco a poco la unidad del pueblo de Dios. Amados hermanos, para ese hombre solamente hay condenación. Lo triste es que muchos siguen sus disoluciones. Muchos son arrastrados por ellos, pero ojo, no son arrastrados en el sentido de que son pobres víctimas, sino que son responsables de seguir a quienes la Escritura ha rechazado. Hermanos, no te unas a ellos. Ten cuidado con quien te rodeas, y esto no es para que tú empieces a cuestionar a cada uno de los hermanos que están a tu alrededor. No. Sino que es para que tú cuides tu iglesia. Para que tú, si ves una actitud así en tu hermano, lo confrontes, hables con él. O no lo amas. Pero además es para que te cuides a ti mismo y para que tú veas este perfil y veas dónde encajas, porque, amado hermano, yo encajo en alguno de los puntos que Pedro menciona acá. ¿Acaso tú no? ¿Acaso tú no necesitas ser limpiado de pecados que vemos en el perfil del falso maestro? Que, repito, inicia como un falso hermano. Todos necesitamos, amados hermanos, mirarnos ante ese perfil, identificar nuestros pecados y decir: Señor, por favor, perdóname, límpiame y guárdame de dividir a tu pueblo. Si tú estás en esta condición, arrepiéntete hoy día. Arrepiéntete. ¿Saben quién te está exhortando de esa manera en esta carta? Pedro. ¿Y sabes qué hizo Pedro? Pedro tuvo las características de un falso maestro en algunos momentos. Él negó al Señor, él blasfemó, él dejó la sumisión de Cristo y se fue. Pero él fue restaurado, hermano. Y él fue puesto, hermano amado, en la casa del Señor a servir. Y hoy día Él está exhortándonos a través de esta carta y se preocupó de seguir exhortando después de su muerte a la iglesia del Señor. Por tanto, si estás en esta condición, no juegues con Dios. De verdad, no juegues con Dios. Ven hoy al Señor. Serás perdonado y serás parte del amado pueblo de Dios. No pongas tu nombre en la lista de aquellos que van a ser
condenados y entregados a la oscuridad más densa, dice también el apóstol Pedro. Y así entramos al tercer y último punto, la segunda venida de Cristo. Y una lectura rápida de este tercer capítulo nos podría hacer pensar que nada tiene que ver la preeminencia de la palabra del Señor, los falsos maestros como advertencia y la segunda venida de Cristo. Bueno, en este tercer capítulo hay mucho que tiene que ver con los dos puntos anteriores. Mucho, hermanos amados. Y no solamente tiene que ver, sino que Pedro desde los dos capítulos anteriores venía conectando de una u otra forma todo hasta llegar a este tercer punto en el cual él va a concluir su carta llenándonos, hermanos, de implicaciones prácticas, de deberes cristianos que muchas veces no nos gustan. Capítulo 3, versículos 7, 10 y 12 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en la cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se hundirán. Hay tres cosas que debemos observar acá de la venida del Señor. La primera es, ¿qué es la segunda venida de Cristo? Y yo digo que este es el día terrible de Cristo. Es un día terrible. Pero también es un día glorioso de Cristo. Es la segunda aparición de Cristo en la tierra. Es donde Él vuelve a marcar la línea de tiempo del hombre. Lo decíamos delante, está antes de Cristo, después de Cristo, pero ahora vamos a estar antes de la segunda venida de Cristo y después de la segunda venida de Cristo. Se inaugura la tierra nueva. Es donde morará el justo, quien murió por los injustos y cumplirá su promesa, nos llevó a Dios. Pero también será un día terrible e incesante de juicio. ¿A quiénes? Los falsos maestros y a todos los que siguen sus disoluciones. Dice el pastor Miguel Núñez, parafraseando un poco lo que él comentaba, decía: así como Dios hizo todas las cosas de la nada, Él hará todas las cosas como nada en ese día. Pero luego, hermanos amados, Él hará una nueva creación, cielos nuevos, tierra nueva. Nosotros esperamos, dice el versículo 13, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Tú lo esperas, hermano amado? Yo lo espero. Hermanos, y debemos esperarlo, porque esto es así. El sentido cuando la palabra del Señor dice que Él viene en las nubes, es eso, que Él cada día que pasa es un día menos para encontrarnos con nuestro Señor. Él viene entre las nubes. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Qué hermosa promesa, hermanos. ¿Qué importa si nos quitan la vida? ¿Qué importa, amados hermanos, si me quitan a mi esposa y a mis hijos? Me duele, amén. Pero esto se acaba porque viene mi Señor. Voy a estar para siempre con Él, quien es la razón de mi existir. Voy a estar para siempre con Él, amados hermanos, quien me dio vida. Voy a poder adorarle, acariciarle, abrazarle, conversar con Él. Ya no va a ser más una oración que si efectivamente estoy hablando con el Señor, hablo su palabra, ahora va a ser tangible, hermano amado. ¿Cómo no esperar ese momento glorioso? Hay una condicionante y es que debes estar en Cristo. ¿Estás en Cristo? Si es así, gloria a Dios. Si no es así, Mateo, versículo 31 del capítulo 41 del capítulo 25, dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ese día es un día glorioso de salvación, pero es un día terrible de juicio. Y hoy día puede ser el día de salvación para ti. No solamente eso, este día va a llegar y para algunos es tardanza, se burlan los falsos maestros de la segunda venida de Cristo porque no ha venido, pero ese día no ha llegado, amados hermanos, porque el Señor es paciente.
Él no retarda su promesa, dice Pedro, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Ojo que Pedro se agrega ahí. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quiénes todos? Nosotros. ¿Quiénes nosotros? Pedro ha hablado, los amados. Los que dicen en su primera carta, escogidos de Dios. El Señor quiere que todos los escogidos que Él tomó antes de la fundación del mundo, en este periodo de paciencia, antes de que Él venga, escuchen el Evangelio de Cristo. Y ahí tú, hermano amado, y yo tenemos una responsabilidad de predicar el Evangelio en nuestro día a día, en nuestro trabajo, que es poder de Dios para salvación. Predicarlo con esta convicción de que el Señor va a salvar a los suyos, porque aquí lo está diciendo. Por algo Él no ha venido, porque todavía faltan. Es triste llegar a evangelismo y ver siempre los 10 mismos rostros en ese lugar. Y esto no eleva el orgullo de los que asisten. No tiene que ver con eso, porque siervos inútiles somos, hermanos. Esto tiene que ver con la iglesia que debe estar, amados hermanos. Si una iglesia no está viva, una muestra de que no está viva, que tiene problemas o que está enferma, es que no está evangelizando. Es una muestra clara. Pero además, no solamente el Señor es paciente para los que han de creer y que se complete el número, ¿cierto?, de los que han de ser salvados, sino que Él es paciente, dice Pedro, para con nosotros. ¿Por qué Él se agrega ahí? Si Él acaso no es el apóstol del Señor, Él ya no fue restaurado, Él no está esperando a Cristo. ¿Saben por qué Él se agrega, amados hermanos? Porque en este tiempo de paciencia nosotros debemos presentarnos delante del Señor como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, un obrero aprobado. Si ya eres salvo, si ya estás confirmado en la verdad, dice Pedro, ¿cierto?, al inicio de la carta, y el Señor aún no regresa, también es para que tú te santifiques más y más, para que tú dejes tus pecados, para que tú sabes, hermano amado, tú sabes en tu fuero interno, tu conciencia te acusa si eres hijo de Dios, el Espíritu Santo te habla y tú sabes que hay cosas que tienes pendientes en tu corazón y no puedes esperar hasta que el Señor venga, porque dice 2 Corintios 5 que ese va a ser el día, amados hermanos, en donde todos nos presentemos ante el tribunal de Cristo. El Señor es paciente, te dice ahora ven, confiesa, ve, restaura tu relación, quizás con tus padres, quizás con tus hijos, quizás con tu ex esposo, con tu ex esposa. Perdona, pide perdón. Es paciente, amados hermanos. ¿Y por qué es paciente, amados hermanos? Porque Pedro dice acá, ¿por qué? Dice porque nosotros esperamos todas estas cosas, ¿cierto? Y Él en este tiempo de paciencia quiere que nosotros nos presentemos ante el Señor en santa y piadosa manera de vivir. Santa y piadosa manera de vivir. Y el versículo 14 agrega, dice, estando en espera de estas cosas, procurad entonces con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. En conclusión, qué grandioso es nuestro Dios, hermanos. Hermano, Él no ha venido aún. ¡Qué lata! Parece que es verdad. Por eso los otros se burlan. No. Él no ha venido aún porque Él quiere que tú sigas presentándote santo ante sus ojos. Hermano, recuerda que ninguna cosa inmunda entrará a la gloria. Y esto no se trata de decir, pero yo no puedo alcanzar perfección. De hecho, ese es el primer paso de la santidad, decir, Señor, yo soy impuro, soy inmundo, sé propicio a mí que soy pecador. Esa es la actitud de vida que debemos tener y es lo que Pedro está tratando o está mencionando acá. Él dice que vamos a ser hallados y esa palabra la mencionaba en la mañana. Tiene un sentido maravilloso porque tiene que ver con la sorpresa de ser hallado. De hecho, él dice que va a ser como el ladrón en la noche. Hermano, Él puede hallarte hoy día. ¿Cómo estás para que el Señor te encuentre? ¿Estás preparado para el regreso de Cristo? Sí, yo creí en Él. Eso es algo muy hueco, hermano amado. Claro que Él es nuestra seguridad. En nosotros no hay ninguna seguridad y confianza de salvación. Nada. Ninguna. Él es nuestra seguridad, amén. Pero como Él es mi seguridad, yo quiero agradarle y yo sé que todos tenemos algo en lo cual aún nos falta entregar al Señor. Bueno, este tiempo Él lo ha provisto así, Él lo ha determinado así. Entrégate al Señor. En el 1 de Juan 1:9 hay algo un texto que siempre, amados hermanos, en mis noches más oscuras,
me levanta. Dice la palabra del Señor, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda nuestra maldad. Es a esto a lo que se refiere Pedro. El verdadero cristiano, amados hermanos, nos dice que no peca, porque si no sería mentiroso y hace mentiroso al Señor. Él ya no practica el pecado ya no es un deporte, él ya no anda detrás del pecado. Pero si él peca, da gloria a Dios por Cristo Jesús. Y cuando Pedro dice que debemos presentarnos sin mancha irreprensible, es decir, en paz, él está diciendo que debemos ir constantemente al trono de la gracia para encontrar el perdón de Dios, pero no solo el perdón, la limpieza del Señor. Es por eso que Sam Waldron dice que este texto perfectamente podría traducirse así. Ojo, si continuamos confesando nuestros pecados, Él es fiel y justo para continuar perdonando nuestros pecados. Él es fiel y justo para continuar limpiándonos de todas nuestras inmundicias, hermanos amados. Si hay rastro de pecado en tu vida, si hay un pensamiento, una intención, si tus miradas han sido pecaminosas, si has murmurado en contra de esta tu iglesia, de las autoridades que el Señor ha puesto en tu vida, confiesa tu pecado y Él es fiel, hermano, y es justo para perdonarte, pero piensa en esto, además limpiarte de tu maldad y presentarte ante Él sin mancha, irreprensible, es decir, en paz, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Y en conclusión, versículo 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿En qué concluye toda esta espera que debemos tener en el Señor? O cómo Él, en una sola línea, Pedro incorpora el ser hallados sin pecado, sin mancha, irreprensibles, en una santa vida, en una vida piadosa. ¿En qué Pedro lo concluye? En crecimiento. Esa debe ser tu meta hoy día, crecer en la gracia. ¿Y qué es la gracia? Crecer en la gracia es aumentar en nosotros todas las bendiciones que proceden del cielo. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, Él nos redimió e impartió gracia, decía hace un tiempo, ¿cierto? Pero no solo eso, amados hermanos, Él abrió las bóvedas del cielo, las cámaras secretas de Dios. Él abrió la playa de la gracia. No solo te dio gracia para ser salvo, tú ahora puedes nadar sin límites en los mares de gracia y sumergirte una y otra vez, gracia sobre gracia. ¿Cómo no vamos a querer crecer en la gracia, hermanos? ¿Te acuerdas de ese día en que el Señor te salvó? De ese gozo que sentías en ese tiempo. ¿Te recuerdas cómo buscabas, cierto, esos recursos, quizás libros, abrías la Escritura? ¿Sabías que el Señor estaba ahí? ¿Te deleitabas en el Señor? ¿Sabías que tus pecados habían sido todos perdonados? ¿Te acuerdas? Puedes volver a vivir y a crecer en esa realidad, hermano. Eso es crecer en la gracia. Eso es crecer en santidad. Eso es crecer a la imagen de Cristo. Después de Jesús no hay otra palabra más dulce en la Biblia que gracia. No hay. Como diría el doctor Whedon, es el más grande recurso sin usar del mundo. No es el oro, no son los distintos minerales, no, ni el litio, ¿cierto? Que hoy día está tan comentado. Hay un recurso más grande que el mundo no utiliza. Es la gracia. Y que el cristiano debe utilizar. Es la riqueza de la generosidad de Dios, son las riquezas de su misericordia, es el suavizante ungüento de su perdón, la libre y merecida pero generosamente ofrecida esperanza de vida. La gracia es lo que ansiamos cuando estamos cargados de culpa. La gracia es lo que debemos tener cuando estemos a punto de morir. La gracia es nuestro único rayo de esperanza cuando el futuro oscurece con nubes tormentosas de miedo. Eso es la gracia y podemos crecer en la gracia. ¿Y cómo, amados hermanos? Hasta el momento yo he mencionado 14 debemos, quizás más. 14 debes, y te puedes ir cargado de esto. Y puedes convertirte en un fariseo diciendo yo cumplo con algunos de estos deberes. O puedes irte frustrado y decir yo jamás voy a cumplir con todos los deberes que el pastor expuso ahí. Por lo mismo Pedro ha dicho los deberes
lo que debemos hacer, pero ahora dice, ¿cómo podemos llegar a esa realidad? Que no es inalcanzable. Él dice, conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer en la gracia, y ese "y" tiene que ver más con por, o a través, o debido a el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Muchos consejos, pastores, sermones, conferencias, incluso libros nos hablan de los deberes del carácter del cristiano, del cómo este debe ser. Sin embargo, amados hermanos, nos falta un detalle fundamental y que creo que se ha explotado muy poco, y con esto quiero que nos podamos despedir. Ese detalle fundamental para la vida cristiana es el cómo hacemos realidad todos estos deberes en nuestra vida. Y ese cómo es relacionarnos con Cristo Jesús. Tener una comunión diaria con Cristo Jesús. El himno decía, oh, qué amigo nos es Cristo. Él es tu amigo, hermano. Él está contigo día a día. Él está escuchando día a día tus palabras. Él está cuidando tu vida día a día. Él no solamente te salvó y se fue a la gloria. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Acaso no es realidad que separados de Él nada podemos hacer, como dice el libro de Juan? ¿Y qué es lo contrario a estar separado del Señor? Para así poder vivir. Es estar con Él. Pero no es solamente estar con Él en un tema posicional, sino que relacional. Cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, amados hermanos, no solamente toma tu vida para sí, sino que Él toma una relación contigo. Y es así como podemos crecer en la gracia, como podemos ser verdaderamente hallados por Él en paz, relacionándonos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando el Señor venga y nos encuentre, nos debe encontrar así. Nos debe encontrar, amados hermanos, relacionándonos con Él mismo, escuchando su voz a través de su palabra y yendo a Él en oración. A Él sea la gloria, dice Pedro al final, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Amado Padre, gracias damos por tu palabra, Señor. Señor, gracias damos por tu palabra, Dios. Gracias damos por advertirnos, Señor, de estos hombres también sangrientos que vienen a destruir tu iglesia, que desean, Padre amado, derribar tus planes, oh Santo Padre, pero ellos son necios y olvidan que tú eres soberano y poderoso, Señor, y que tu voluntad la vas a hacer sí o sí, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a tener cuidado, Dios, de la doctrina que nos has dado, a conocerla, a vivirla, Señor, pero también a manifestarla siempre, Señor, por encima de las amenazas que podamos enfrentar. Señor, por favor, guárdanos de no ir ni a derecha ni a izquierda, sino que a mantenernos firmes en tu palabra. Amado Señor, y así, por favor, ayúdanos a encontrar consuelo en esa gloriosa noticia, Señor, en esa gloriosa verdad de que Cristo viene entre las nubes, Señor. Y a pesar del dolor y del sufrimiento, de la burla, Señor, incluso de la muerte física, ayúdanos a saber que algún día estaremos para siempre contigo, Señor. Que todo lo que vivimos, Señor, es como la niebla, se desvanece. Que nuestra vida, amados hermanos, es algo tan superficial, Señor, en un sentido, es tan sin valor, Señor, lejos de ti. Padre amado, que el impulso a la vida, Señor, del día a día, a la santidad, Señor, al poder ser hallados por ti sin mancha y de manera irreprensible, sea saber que algún día tú vendrás a buscarnos, Señor, a recogernos y a cumplir tu maravillosa promesa, Señor. Gracias te damos, Señor. En Jesús oramos. Amén y amén.